en el libro de Job, capítulo número 13, versículos 15 y 16. Job, capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Amén. Padre, sé propicio a nuestra necesidad espiritual. Señor, que nuestras almas sean confortadas en esta noche a través de tu palabra. Di la palabra, Señor, y nosotros, tus siervos, sanaremos. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema es: ante las dificultades, nuestra esperanza es el Señor. Ante las dificultades, nuestra esperanza es el Señor. Y quiero comenzar haciendo unas preguntas que no las van a contestar, pero yo las voy a hacer, ¿verdad? Porque quede dando vuelta en sus cabezas todo esto. Y la primera pregunta es: ¿podemos estar llenos del Espíritu Santo y pasar situaciones difíciles? ¿Puede usted, hermana, estar llena del don de Dios y ser afligida? ¿Puede venirse abajo su estabilidad económica, aun cuando usted está buscando en todo momento la comunión de Dios? La respuesta es sí, sí y sí. Amén. Job entra en una situación difícil, y en esa situación difícil él se ve rodeado, en el desarrollo de todo ese libro, se ve rodeado de repente de amigos que están ahí a su alrededor. Y en este capítulo, todo el capítulo 13, habla Job defendiendo su integridad delante de ellos. Habla de su integridad con un convencimiento de que Dios sabe todo y Dios sabe la verdad y lo conoce a él mejor que nadie. Esto permite que con esta lectura que hicimos, y si usted hoy en la noche usted lee todo el capítulo o lee más, que será de bendición leer esto, que surjan unos principios importantes que deben ser prácticos para su vida. Y el primer principio es que si nosotros no estamos en la piel de los Jobs, debemos de ser tardos para hablar. Y debemos de tener un gran cuidado de llegar a emitir un juicio. Ese es un principio fundamental que usted debe de tener como creyente. A veces hay situaciones a su alrededor entre hermanos y no sabemos qué está pasando. Por eso la palabra del Señor nos llama a la prudencia, justamente en este sentido, de no emitir un juicio. Hemos escuchado muchas veces de que no podemos emitir juicio cuando nosotros como padres tenemos hijos pequeños, y emitir un juicio sobre aquellos padres de hijos adolescentes o de hijos mayores, porque largo camino todavía tenemos que recorrer. Y entonces debemos de cuidarnos nosotros y de tratar de que sea Dios quien vaya dando las respuestas, y no convertirnos nosotros en jueces
de absolutamente de nadie. Como no somos Jobs, este es el segundo principio, como nosotros no somos Jobs, lo que a nosotros nos descalifica, porque a Job, él era un hombre íntegro, pero lo que a nosotros nos descalifica de los caminos del Señor es nosotros mismos. El pecado nos descalifica. Nos descalifica lo que otros piensen de nosotros. Nos descalifica también nuestro propio ego. Job está rodeado de sus hermanos o amigos, compañeros, y están emitiendo juicios diferentes, desde acusándole de que ha pecado hasta tratando de interpretar la palabra de Dios para ver cómo es que aplica en Job el ingrediente y la fórmula, los elementos necesarios para que coincida de acuerdo al razonamiento y de acuerdo a las capacidades que ellos tienen del conocimiento de la palabra y de lo que es justo. Y son hombres justos, pero son hombres. Y podemos ser hombres justos, pero somos hombres. Y al decir hombres somos limitados, no podemos ver más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Entonces no podemos saber qué está pasando. Pero del otro lado, cuando el juicio viene de nosotros mismos, no un juicio justo como el que trata de establecer Job, sino que el juicio que nos autodescalifica cuando, por ejemplo, hemos pecado, les decía. Hemos pecado y eso nos lleva a una situación que va desde el enfriamiento hasta el alejamiento completo de la comunión con Dios. También les decía de lo que otros dicen. Pablo enseña acerca de eso, de que hay que convivir como hermanos y que es difícil convivir con hermanos, porque si bien es cierto, el Espíritu de Dios está en nosotros, mora en nosotros, pero todavía hay una naturaleza que se resiste al cambio, que es heredada, ¿verdad? Que ha convivido con nosotros una cantidad de años y por eso todavía nosotros nos volvemos renuentes a un cambio, a una transformación genuina. Y como no sucede de la noche a la mañana, en ese proceso estamos conviviendo con otros hermanos y entonces hay situaciones que nos llevan a nosotros a opinar, a decir, o a veces nosotros mismos malinterpretamos situaciones o hay malos entendidos que nos hace desanimarnos de las cosas de Dios, que nos hace alejarnos de las cosas de Dios, que porque dijeron, que dicen que dijeron, y ya nosotros abandonamos el servicio, abandonamos la iglesia, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si buscamos la raíz de todo esto, está en nuestra personalidad, en nuestro yo, en nuestro ego. Porque en muchas de las situaciones todavía tenemos nosotros un orgullo. El orgullo es tremendo en nosotros. El orgullo nos lleva a situaciones, fíjese bien, aun cuando la pareja nos conoce, nuestra pareja nos conoce, nuestro cónyuge nos conoce perfectamente. Y a veces cometimos un error, pero no somos capaces de aceptar. Y nosotros sabemos en nuestro interior que hemos cometido el error. Pero nos cuesta, por nuestro ego, por nuestra condición tan difícil, nos cuesta aceptar esa verdad. Casi que a cucharadas nos sacan a veces, sí me equivoqué. Y el perdoname como comienza con perdón, pero ahí queremos decir perdoname. Porque nos cuesta aceptar una verdad. Nos cuesta pagar un precio, nos cuesta humillarnos, nos cuesta aceptar una dirección, nos cuesta aceptar muchas veces un consejo, porque hay mucha
necedad en el sentido de que somos con un carácter fuerte, no firme, pero fuerte, que casi siempre no acepta otra opinión. Y en situaciones confrontadas o confrontativas, entonces predomina nuestro ego a un razonamiento de hermandad, a un razonamiento congregacional, y entonces nos descalificamos y nos alejamos del Señor. Tercero, hay verdades, y este es un principio muy precioso, hay verdades fundamentales que son aplicables en la vida de nosotros, en la vida cristiana, de causa y efecto. Por ejemplo, la palabra enseña de siembra y cosecha, eso es causa y efecto. Pero el hecho que conozcamos ese principio o esa ley no garantiza de que se cumpla, porque desconocemos la soberanía de Dios, de cuándo Él aplica y cuándo no. Amén. Por eso el Señor, razonando con los fariseos, les dijo que no habían leprosos aquí en Israel. ¿Por qué a un sirio, que hasta el día de hoy siguen siendo grandes acérrimos enemigos de ellos? ¿Por qué a Naamán? Que no habían suficientes viudas aquí, que irse allá a la de Sarepta. El principio que ellos querían fundamentar, ¿verdad?, de causa y efecto es la causa. Hemos hecho un pacto con Dios, Dios ha hecho un pacto con nosotros, somos el pueblo elegido, es el Dios de Israel y para nadie más. Pero ¿qué si Dios quiere romper ese guión? ¿Qué si Dios en su soberana voluntad decide hacerlo diferente? Mire, el hijo ejemplar no era el pródigo. O sea, cuando nos vemos como el hijo que se quedó, nos podríamos ver ejemplares, ¿verdad?, mereciendo todo el favor del Padre. Y el otro, con todo el juicio del Padre, ¿verdad?, con todo el juicio de la ley, con todo el juicio de Dios, no merecer absolutamente nada, malgastó la fortuna, vivió como él quiso, desenfrenadamente, se arruinó, se corrompió y estuvo en situaciones muy precarias y muy difíciles. Mas sin embargo, cuando regresó fue atendido como hijo. ¿Por qué? Porque el Padre quiso. Entonces, hay verdades fundamentales, les digo, que van más allá, porque nosotros desconocemos la soberanía de Dios. Y este pensar que acabo de exponer como principio es lo que está pasando en la mente de los que acompañan a Job. Porque al ver la situación tan difícil en un hombre, definitivamente ellos creen que debe ser castigo de Dios. Definitivamente es castigo de Dios. Eso sugieren, eso le exponen. Es más, llegan a tal grado de espiritualidad, entre comillas, que le dicen: confiésalo, confiesa tu pecado. Entonces Job se defiende. Y la única forma en que Job quería defenderse era diciendo la verdad. Estaba en una situación precaria, en una situación muy difícil que quizás nadie ni nunca vamos a pasarla, ¿verdad? Pero Job le ruega a sus amigos que le permitan hablar. No importando, él quiere hablar delante de Dios, no importando aún perder la vida, su vida en manos de Dios. Por eso en ese versículo número 15 dice:
he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Job confía en el Señor, tiene una gran confianza, pero también él quiere que de una vez el Señor pueda expresarle qué está sucediendo, porque él no ha entendido qué está pasando. Job tiene la confianza en Dios, y la confianza es tal que aún después de morir, él sabe que Dios es su salvación, lo expresa en el versículo número 16, y sabe que le va a permitir, como fiel que es él, como íntegro que es él, estar en su presencia, y de seguro ahí él va a entender, él cree que puede entender delante de Dios qué era lo que estaba pasando, pero está seguro de su salvación. Amén. Él está muy seguro y sabe que no puede entrar cualquiera delante de Dios, porque él dice que entrarán a su presencia solo los píos, o sea, solo los justos, los impíos no. Entonces Job expresa su necesidad de hablar con Dios, pero también expresa su confianza en el juicio de Dios, como también expresa su confianza en lo que él ha hecho. Job solo puede asumir que Dios lo está persiguiendo, lo está tratando de esa manera, arremete contra él, porque hay en él un dolor y una angustia, pero cree que hay una voluntad de Dios que él en ese momento no entiende. Y él expresa que el Señor se queja delante del Señor y se queja de una forma que hasta puede parecer como un poco atrevida, un poco abusiva, la forma de expresarse de él. Yo creo que en algún momento dado, nosotros en una situación difícil o en una situación incómoda podemos llegarnos a expresar con el Señor, ¿verdad? Quizás en lo humano, en algún momento dado, sin conocimiento y muy de boca flojas o muy de boca sueltas, hemos incluso dicho, yo mejor me debería morir. Hemos hecho esas tonteras, digamos, esas insensateces. Los niños no, los niños lo que le dicen a uno cuando uno no le concede lo que uno como padre le dice que no, les limita, los niños le dicen, pues ya no te quiero, vaya, ¿no? Entonces ahí está manifestando su queja, está manifestando su desaprobación de la decisión que nosotros estamos tomando para con ellos. Es inmadurez. Y Job también era íntegro, pero tuvo un momento no de lucidez, sino que de inmadurez, quejarse delante de Dios. Eso lo vemos en el Job capítulo 7, versículo número 20, un poquito atrás. Ahora, Job está seguro de que no le ha fallado al Señor, de eso sí está seguro. Entonces quizás por eso se vuelve un poco, hasta nos parece la actitud de cuando leemos un poco abusiva, ¿verdad? Es la forma de expresión que tiene este poema tan precioso de este libro. Dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? Mire qué tremendo. Entonces, él pone en duda ahí eso, ¿verdad? La existencia, aquí en este versículo, perdón, tengo una traducción que dice, si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? Y mire lo que dice, ¿por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? Qué tremendo, ¿verdad? Porque
en nuestro dolor, en nuestra aflicción, en nuestra tribulación, aunque Pablo expresa que es leve tribulación, toda su vida que pase de dificultades es una leve tribulación. En esos momentos en que estamos en la situación difícil, en donde aprieta, pueden surgir expresiones de desapruebo a la voluntad de Dios. Pero es tan precioso el Señor que no las toma en cuenta. Él sabe que esas expresiones, ¿verdad?, no son del diente al labio, porque a veces las pensamos bien que le vamos a decir al Señor, ¿verdad? Pero sabe que son el resultado, es una reacción a lo que estamos nosotros pasando, a lo que nosotros estamos sufriendo, a la parte de la necesidad o de la aflicción que nosotros podamos tener. Ahora, no nos debemos de equivocarnos nosotros en ese desaliento terrible de Job con respecto a su confrontación con Dios. Nunca es incredulidad de parte de Job, nunca. De hecho, el desear morir es para estar en la presencia del Señor y poder reclamarle de frente. O sea que cree en el Señor. La existencia de Dios no está en duda en el pensamiento de Job, nunca está en duda. Job sabe que en alguna parte, ¿verdad?, del cielo Dios debe estar, y aunque no se le ha manifestado, porque es difícil, es duro cuando nuestra oración está como rebotando, no recibe el eco, sino que está rebotando en un vacío oscuro en donde nosotros no sabemos si vamos a tener o no respuesta de Dios. Eso es difícil. Y la oración se repite y la oración se repite y nuestra necesidad sigue difícil y nosotros seguimos pidiéndole a Dios y no ver la respuesta de Dios. En el momento en que nosotros necesitamos la respuesta de Dios, nos aflige saber si está ahí Dios, si nos escucha, si somos agradables para Dios, si seguimos siendo hijos de Dios. Eso puede pasar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero Job sabe que ahí está Dios, en algún lugar. Por eso él dice que me mate. En Él esperaré. Que me mate. Yo tengo esperanza en Él. Delante de Él, Él cree que puede defender su causa, su conducta. Job clama con una creencia desesperada, pero cree en Dios. No me imagino cuántas ideas pasan en nosotros cuando hay una situación difícil y no hay respuesta de Dios. Va de todo. Va desde querer tener fe, desde querer asirnos a esa fe, hasta momentos en donde dudamos y tenemos descontentos. Y decimos, ¿valdrá la pena? Por eso comencé con esas preguntas. Alguien que ha estado bien económicamente y que de repente no esté bien, le sigue sirviendo al Señor, sigue entregado al Señor, sigue buscando de Dios, trata de hacer lo mejor posible, no solo con su vida, sino que con la de su familia, buscando de Dios, y que de repente vengan situaciones difíciles. Cualquiera puede pensar en un desánimo de que Dios no está en el asunto. Y ese es el punto. Porque Dios sigue en el asunto, aunque no tengamos respuesta de Dios. Porque la buena noticia en esta noche, que era buena noticia para Job no sabía que Dios lo había permitido, todas las situaciones difíciles. Job no lo sabía. Pero Dios sí. Y la buena noticia que me quedé a media de decírsela es que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y quién desampara a un hijo? ¿Quién como nuestro Padre para amarnos de tal forma que ha sido capaz de dar a su Hijo Jesús por nosotros? Aunque las situaciones aprieten, aunque las situaciones sean difíciles, debemos de encontrar el lado amable de esta situación. ¿Cuál es el propósito de Dios? Amén.
Por eso llegó a expresar en Job capítulo 19 y versículo número 25, un poquito más adelante. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. La existencia eterna de ese Dios en el cual él había creído, allí estaba siempre. Aunque estemos en la situación difícil, ahí está Dios. Aunque no escuchemos la respuesta, aunque no escuchemos su voz, ahí está Dios. Amén. Gloria a Dios. Y al fin se levantará. Es el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Al fin se levantará. ¿Cuándo se levantará? Cuando sea el tiempo justo, cuando sea el tiempo adecuado, cuando sea el tiempo nuestro, Dios se va a levantar. Él se levantará sobre el polvo. Amén. Él se levantará sobre nosotros. Y aunque hayamos sido humillados y restregados o destruidos y llevados a ese nivel de polvo, el Señor de allí nos va a levantar. El Señor de ahí nos va a tomar y nos va a fortalecer. Nos va a volver a refrescar. Entre tanto, los amigos de Job se asustan por sus arranques, por su conducta, de cómo Job habla de Dios o contra Dios, digámoslo así. Pero es confortador pensar que el fuego de Dios está a punto de quemar a este hombre porque está hundido completamente. Ellos tienen miedo de admitir que no hay ninguna razón. Mire qué tremendo, ¿eh? El pensamiento del hombre. Es que algo debe de estar haciendo mal Job. Es que algo tuvo que haber hecho mal Job. Ese es el razonamiento, por la causa y el efecto que les decía en ese principio fundamental, de causa y efecto. Pero no estaba haciendo nada, lo sabemos nosotros, ¿verdad? Que nos da el Señor todo el panorama, todo el escenario. Hay pruebas dolorosas, no solo en el cuerpo de Job, sino que en todo su entorno, de que hay una causa y efecto. Y eso es lo que ponía en tela de juicio a ellos. Porque por las preguntas que hacíamos al principio, usted puede tener una vida espiritual, ¿verdad? Usted puede estar haciendo lo bueno, usted puede estar haciendo lo justo, usted puede tener una vida abundante espiritual, usted puede ser lleno del Espíritu Santo, mas sin embargo pasar tribulaciones. ¿Cómo Dios entonces, siendo justo, podía castigar injustamente a Job? No es así. No es así. Por eso es que le decía que los designios del Señor difieren a los nuestros. Es completamente la voluntad de Dios la que prevalece y la que decide. Y debemos entender que muchas situaciones es un trato para moldear nuestro ser, para erradicar el viejo hombre y que surja el nuevo hombre. Ahora, muchas situaciones también son por nuestra necedad y muchas situaciones también son por nuestro pecado. Y a esas no le podemos echar culpa al Señor. A esas no podemos más que admitir que nosotros hemos pecado o que nosotros le hemos fallado al Señor, que nosotros tomamos malas decisiones, porque no necesariamente pecado. Tomamos malas decisiones muchas veces. Y en esas situaciones difíciles entonces nosotros queremos comprometer al Señor. Y no es así. Ahora, Job no había hecho algo en contra de Dios.
Job no había hecho nada, por eso al principio, cuando la escritura perfila al hombre justo, vemos todo lo que es capaz de hacer Job como un hombre fiel, como un hombre santo, como un hombre con mucha devoción, como un hombre justo, practicando justicia con todos, con sus empleados, con sus vecinos, etcétera, con su familia, esforzándose por el sacrificio para sus hijos, para librarlos del pecado. Pero haciendo todo esto, Job sufre, es puesto en una situación precaria, en una situación difícil. Ahora, aquí viene otra cosa importante y que quiero que recuerde en esta noche. Y es que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de nosotros es que no hagamos de nuestro bienestar personal el propósito de nuestra vida. No es el propósito de su vida su bienestar personal, sino todos aquellos que están mejor que nosotros económicamente estarían como más cerca de Dios o premiados por Dios, y no es así. Y no es así, ¿verdad? De hecho, le voy a mencionar en la escritura que los discípulos, los apóstoles, tuvieron situaciones muy difíciles la mayor parte de su vida, y fueron hombres de Dios, y fueron elegidos por Dios, fueron seleccionados para llevar el evangelio, fueron levantados como hombres que fueron ejemplo dentro de la comunidad cristiana. Vemos al apóstol Pablo, si usted me acompaña en Hechos capítulo número 19, fíjese que el nivel del apóstol Pablo, capítulo número 19, versículo número 11, y dice, mire qué tremendo, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo número 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Versículo número 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Amén. Qué tremendo. Eran hombres de Dios, Pablo. Era un hombre de Dios, Pablo, con un poder extraordinario en el Espíritu Santo. Más sin embargo, el mismo Pablo expresa en muchas de las cartas, en Corintios, en Gálatas, etcétera, expresa todas las dificultades, todo el trato, ¿verdad? Todas las situaciones difíciles, aún económicas, que él tuvo que experimentar. ¿Y no era un hombre de Dios? Claro que era un hombre de Dios. ¿Estaba exento porque era un hombre de Dios? ¿Está exenta a usted porque se congrega? ¿Está exenta de usted porque le sirve al Señor? ¿Porque se deja usar por el Señor? ¿Porque es una mujer de oración? ¿Porque tiene dones? ¿Porque busca de todo corazón al Señor? ¿Porque realmente le ha creído a Dios y tiene una vida de devoción y comunión con Dios? No. Hay situaciones que van a suceder, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un hombre como Pablo. Dios había salvado almas a través de él, sanado enfermos, había hecho milagros tremendos. Hermano, el apóstol Pablo lo había dejado todo por servirle al Señor. Pablo había recibido una revelación especial para la iglesia, que no la recibieron los otros apóstoles o los otros discípulos del Señor. Tanto así que ellos lo admiraban por la revelación de la palabra de Dios que Dios le daba al apóstol Pablo. Amén. Pero aún con todo esto,
el apóstol Pablo sufrió más de lo que nosotros hemos llegado a experimentar. Amén. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 8, dice el apóstol Pablo en el versículo número 8: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire qué tremendo. Hemos llegado a esos niveles. Qué tremendo. Versículo número 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Versículo número 10. El cual nos libró. ¿Y qué sigue? Y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Amén. Entonces, tiene un convencimiento, y más adelante dice que le ha dejado un aguijón al cuerpo, y eso es justamente para no llegarse a enseñorear, no llegarse a ser grande. Pablo, había algo ahí que lo desinflaba. Cuando Pablo se llenaba como globo de helio y empezaba a elevarse, había un aguijón ahí que le sacaba el aire para volverlo a tierra, ¿verdad? Por eso, aunque ahí estaban esos paños que sanaban y que ya los iban hasta a venerar los paños, ¿verdad? Entonces el Señor dijo: no, Pablito, hay necesidad de un trato, hay necesidad de que el pueblo vea a Jesucristo, no vea al hombre. Amén. Y eso era necesario en la vida de él, ¿verdad? Ahora aprende Pablo, aprende a vivir, ¿verdad?, a tener contentamiento. Es decir, a aceptar la voluntad de Dios en su vida, en cualquiera de las situaciones. Con abundancia o sin abundancia, Pablo entendió de que había un propósito de Dios para con él. Entonces, él transmite eso a la iglesia, él enseña eso a la iglesia, él quiere que no ignoremos acerca de los sufrimientos, porque era parte de lo que estaba pasando la iglesia. También enseña que la escritura que corremos una carrera espiritual y debemos de proseguir a la meta, tal como nos han enseñado acá, ¿verdad? Hay designios de Dios, hay propósitos de Dios. El problema es desanimarnos en medio de la carrera. Y hace algunos años le compartía acerca de eso, de que una vez me metí a andar corriendo yo, ¿verdad?, carreras. Y una vez corrí una que les comentaba que me metí a correrla en relevos, desde aquí del estadio de Flor Blanca hasta la entrada al triángulo que está allá en Sonsonate. Y armaron los equipos de la empresa, y entonces salíamos por la cantidad que habíamos de atletas. Salíamos 2 grupos, pero el primer grupo agarraron todos los buenos y a mí me dejaron en el segundo grupo. Saque sus conclusiones. Entonces corrimos en el segundo grupo, y entonces ahí estábamos un montón yo creo que habían algunos que nunca habían corrido. Yo pensaba, esto en la primera estirón que pegan de pie se les va a calambrar. Y yo trataba de correr todos los días, pero no es lo mismo tratar de jugar aficionadamente a ser un atleta de que compite ya de esa manera. Pero nos animamos todos y corrimos la carrera. Y entonces comenzamos, ¿verdad? Ya comenzaron unos ahí con un gran ímpetu, ¿verdad?, que iban. Pero lo que observaba, porque íbamos en un pica acompañando siempre al que va corriendo, porque eran por 7 kilómetros cada uno, algo así nos tocaba. Me acuerdo que repartieron. Y entonces yo era el penúltimo que iba a correr.
Y entonces cuando iba el primero, pasaron todas las selecciones que son patrocinados. Pasaron ahí, todos iban. Yo dije, a ese ritmo no vamos a llegar nosotros. Pero bien, seguimos. Y ya cuando me tocó a mí en el tramo de allá por Armenia, en una cuestecita que sale para el desvío que va para el Cerro Verde, me tocó el tramo, ya era casi mediodía. Yo sentía que la suela del tenis se quedaba pegada en el asfalto, ¿verdad? Y los ingratos me ponían un vaso de agua y me lo ponían para que llegara, ¿verdad? Me decían, allá me lo ponían, me decían, llegá allá, me decía, porque no, ya va a estar hirviendo el agua cuando llegues. Y entonces me tocó correr. Cuando alcanzamos a llegar ahí, empezamos a bajar ya la entrada a San Lorenzo, creo que es ahí, se ven las cañales, muy lindo, ¿verdad? Empezamos. Y ya cuando íbamos ahí por el desvío a Tecosol, ya iban todos los atletas de regreso, ya había terminado la premiación, ya iban con todos los camiones, con todas las cosas, ¿verdad? Y entonces empezaron a gritarnos cosas, ¿verdad? Entonces decían, que como que éramos tontos ahí, ¿verdad? Y que íbamos a seguir. Pero ninguno del grupo tuvo el valor de decir, bueno, matémonos al pica, pues. Sino que salió como el deseo de seguir corriendo, ¿verdad? Y entonces ahí ya le tocó a otro, yo entregué por ese sector del tramo, y ya le tocó al último, y ya era mayor que todos nosotros. Yo era un jovencito, ¿verdad? Como de 21 años, cipotillo, y ya un viejito como de 40 le tocó del final, ¿verdad? Y entonces cuando iba corriendo, ya todo el mundo nos decía, mira, ya no hay jueces, ya no hay público, ya no hay nada, regresémonos, hombre, ¿verdad? Regresémonos. Y el Señor iba ahí con su pasito, y siguió. No, dijo, vamos a llegar hasta donde tenemos que llegar. Entonces al final la satisfacción fue llegar, ¿verdad? Fue llegar. No como en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que dice que estaban ahí todos acompañándolo, ¿verdad? Y animándolo. Ahí no, ahí al revés, nos desanimaban. Porque los que pasaban decían, ¡ay, ya terminó! ¡Váyanse, locos, para su casa! Vayan a almorzar, de todos nos decían. Y nosotros seguíamos. No con nube grande de testigos, ¿verdad? Que están apoyándolo. Sigan adelante, ¿verdad? Sigan adelante. Eso no pasó. Eso no pasó. Entonces, Pablo no quiere que nosotros ignoremos que ahí van a haber un montón de amigos alrededor, como de Job, que nos van a querer desanimar, ¿verdad? Que nunca nos curamos de algo. Ah, ya ves, vos nunca te curas de eso. No, hombre, ¿verdad? Y solo en la iglesia pasada. Nos quieren desanimar. Nos quieren desanimar. Mira tu situación, ¿verdad? Y nos quieren desanimar de que ya no estemos aquí. Y mira, no se arregla tu problema en familia, que mira, tu hijo sigue siendo un rebelde. Entonces, nos quieren dar un montón de información para que nosotros la procesemos y entonces nosotros digamos, nos vamos a subir al pica y nos vamos. Amén. Pero como quien está corriendo y quien corrió antes es Pablo, y el Pablo sabe que también le tocó como a mí, llegó tarde, sí, todo cansado Pablo. Y Pablo dice, sigan adelante. En nuestro caso de jóvenes, de grupo, de compañeros, era por orgullo, dígalo usted, ¿verdad? Por orgullo. Nos trazamos esa meta al final por orgullo. Nadie nos recibió allá, nosotros nos abrazamos, bien contentos. Perdón. Pero Pablo sabe que aunque nosotros nos sintamos incómodos en esta carrera, que aunque vengan de repente reveses a nuestra vida, que nos quieren desanimar, que vienen situaciones tremendas en que nosotros nos quedamos y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Según yo estaba bien, según yo iba en lo correcto. No se trata de usted, se trata de que Dios lo ha permitido. Se trata de que Dios quiere demostrarle de que usted debe seguir confiando en Él, que la sobrenaturalidad no está en Pablo ni en usted, está en Él, y que solo Él puede, que solo Él nos puede ayudar, y que de Él nosotros dependemos, de nadie más. No hay seguridad en absolutamente nada. Toda nuestra confianza debe estar depositada en el Señor. Todo nuestro desarrollo espiritual depende del Señor.
Toda la fortaleza que nosotros podamos recibir a través de la oración, a través del apoyo de parte de Dios, viene de Él, a través de su Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos muestra acá que debe ser una vida de fe, sin desviarnos a derecha o a izquierda. Continuar, a pesar de las circunstancias, debemos de seguir creyéndole al Señor de que en Él está nuestra salvación. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. Amados, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Así que no diga usted, ay, yo no sé por qué me pasó esto. No se sorprenda del fuego, de la prueba. Amén. Como que usted no sabía en qué está en el Evangelio. Usted sabe en qué está en el Evangelio. Usted sabe de quién depende, pero también sabe que es necesario moldearlo. Amén. Y la figura está en las piedras, ¿verdad? En los bloques que se construyeron para el templo de Salomón. Allá en la cantera, o sea, aquí en la tierra, aquí en su existencia, allá fueron formados, fueron tallados. Allá se les metió el cincel y el mazo o la almádana. Allá se le dio forma para que cuando llegara al templo, al lugar donde se estaba erigiendo el templo, encajara la pieza, llevara su medida, llevara su coordenada, llevara su nomenclatura exacta en donde se iba a poner. Había un plan perfecto de parte de Dios que transmitió a David para que Salomón construyera el templo. No fue nada al azar. No había ahí improvisaciones, no vale la improvisación. Entonces acá sabemos nosotros que la formación está aquí, ¿verdad? Porque si usted le canta al Señor, cámbiame, Señor, con tu espíritu, ¿qué le está diciendo al Señor? Amén. Cámbiame. Amén. Y entonces cuando viene la primera prueba de cambio, ¿por qué sale corriendo? Porque dice, no, yo así ya no juego. Esas son actitudes infantiles, no de un verdadero creyente. Por eso Pedro, que es Pedro, amén, ¿verdad? Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amén. No dice, no le va a pasar nunca, si usted es cristiano, una prueba de fuego. No prometen eso. Amén. Entonces, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y este gozaos es un contentamiento a aceptar la voluntad de Dios. No es que le da risa que lo estén garroteando, ¿va? Eso es otra cosa. Ay, me cayó un garrotazo, qué contento. No es eso tampoco. Gozaos, es decir, saber que está en las manos de Dios, que va por el sendero justo, que va por el sendero recto, que va justamente hacia esa meta, a ese blanco perfecto, ¿verdad? En donde usted va a alcanzar la estatura del varón perfecto, donde usted va a llegar a dar el peso de gloria que Dios espera que usted dé y por el cual Él se ha sacrificado y ha dado su vida por nosotros, por usted y por mí, ¿verdad? Amén. Entonces, a pesar de que Dios mismo acaba en el principio de declarar que no hay otro hombre como Job en la tierra, fíjese lo que dijo Dios: varón perfecto y recto. Amén, ¿verdad?
en el misterio, en el designio de Dios, permitió que Job fuera privado de todo lo que poseía. Como primera prueba. Y como Job sabía que Jehová dio y Jehová quitó, no le estaba afectando eso, entonces fue tratado en su cuerpo. Pero ¿cómo reaccionó Job ante todas estas noticias que vinieron en cascada, ¿va? Como que era oleaje, ¿verdad? Después de una marejada por allá de un terremoto, en donde empiezan un montón de olitas a llegar a las playas. Entonces, todo eso de malas noticias, ¿cómo reaccionó Job? Dice la Escritura que cayó postrado delante de Dios y le adoró. Cayó postrado delante de Dios y le adoró. Esa es la actitud, amén. Esa es la actitud del verdadero creyente. Esa es nuestra condición, la que nosotros debemos de tener. Callar la boca, silenciarnos. No emitir juicio, ni nosotros mismos, mucho menos los que están alrededor, ¿verdad?, que van a emitir juicio. No sabemos, hermanos, no sabemos por qué alguien está siendo tratado, ¿verdad? No sabemos por qué le pasa algo y no podemos, a saber qué pecadote anda este hermano. No podemos. Ha de ser bien galán, ¿verdad? Porque hasta el carro le robaron. No podemos opinar, no podemos decir absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que calladitos nos vemos más bonitos. No, dice la palabra del Señor que el que calla, ¿verdad?, aunque sea necio, ¿verdad?, se le toma como sabiduría, la prudencia de callar, ¿verdad?, estar callados nosotros, de no opinar, porque donde ahí que adoró Job, donde hay una verdadera adoración y comunión, no hay lugar para quejas. Ahí estaba este hombre postrado enteramente en esa acción, en esa forma, sujeto a la voluntad de Dios. Debemos de dejar nosotros, fíjese bien, de cuestionar la sabiduría del Señor. No sea inmaduro, no sea inmadura. Deje de cuestionar la sabiduría del Señor por los tratos que nosotros recibimos. No importa cuán desconcertantes o cuán inentendibles sean las situaciones que parecen para nosotros o aparezcan para nosotros. Deje de estar haciendo solicitudes de explicación al Señor. Amén. No le escriba más papelitos pidiéndole una explicación al Señor. Aceptemos con sencillez el hecho de que los pensamientos de Él son soberanos, son altos, mucho más altos que los nuestros, y los designios de Dios son inalcanzables, inescrutables. Hoy te puede quitar el trabajo, pero porque te quiere dar uno mejor. Hoy puedes estar enfermo, pero la salud que vas a lograr es otra. O quizás te puso enfermo para llevar también salvación ahí algún compañero de cama en un hospital. Y no entendemos nosotros que Dios con esos propósitos, sino que la queja de nosotros es porque nos tocó a nosotros. Esa ya no debe ser tampoco nuestra condición. Sus caminos son perfectos y el trato de Dios y la voluntad de Dios igual, son perfectos. Así que vivamos bajo estos principios fundamentales para nosotros, en estas verdades. Dios tiene el control de todo. Lo que usted no debe de olvidar, de que usted es hijo de Dios. Y si lo tomó por hijo, usted está en los asuntos de su Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Porque nos hablas. Y hasta en eso hay misericordia tuya, Señor. Gracias. Porque no nos vas a dejar tirados en el camino, Señor. Aunque ayer quise tener una explicación de lo que me está pasando,
hoy entiendo que hay una soberana voluntad tuya. Que quizás muchos esperan que yo sea un gran ejemplo y emitan juicio, Señor, de cómo debo de ser, de cómo debo de actuar y cómo debo de estar. Tú decides, Padre. Tú decides cómo tratarme. Y muchas veces, Señor, no será porque he pecado, sino porque estoy en ese proceso de restauración. Y tú me quieres cambiar, Señor. Quieres que llegue moldeado. Quieres que llegue acabado, en detalle, acabado, perfeccionado. Y a veces, Padre, nos resistimos a eso. Ayúdanos con el entendimiento. Ayúdanos a aceptar, Señor, tu santa voluntad. Bendito seas. En el trono de mi corazón, Señor, tú reinas en el trono de mi corazón, Señor, tú reinas no importa lo que pase a mi alrededor, Señor, tú reinas hoy. No importa lo que pase a mi alrededor, Señor, tú reinas hoy. Señor, tú reinas hoy. Señor, tú reinas hoy. Sí, Señor, enséñanos a confiar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el consejo que has traído a nuestras vidas en esta noche. Llévanos con bendición y paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.